Hola a todos, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a este breve tutorial que nos va a ayudar para poder prepararnos para lo que va a ser nuestro proyecto final. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio un tanto rápido que va a ser el último dentro de lo que es pues nuestras asignaciones, ¿verdad? Para ir generando nuestra zona dentro del curso de teoría del color. Lo que sí me gustaría mencionarles es que lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser la base fundamental de lo que nosotros vamos a utilizar para poder generar nuestro proyecto final que vamos a entregar dentro de 2 semanas. Bien, vamos a comenzar entonces, vamos a iniciar creando un nuevo documento y en este caso vamos a crear un documento A4. Vamos a utilizar este A4 como una referencia, pero acá en la altura le vamos a dar 300 milímetros para que sea, para redondearlo, para que tengamos medidas un poquito más específicas. Las vamos a pedir horizontales y la unidad de medida pues la podemos dejar en milímetros o la podemos cambiar a centímetros. Yo acá en los detalles le voy a poner perfiles de color, que va a ser el ejercicio que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Recordemos que tenemos que siempre elegir el modelo de color adecuado para lo que nosotros estamos trabajando, y puesto que en este caso vamos a hacer un ejercicio que se va a entregar de manera virtual y se va a proyectar en pantallas RGB, necesitamos cambiarlo, ¿verdad? De color CMYK a color RGB, porque este no va a ser un medio impreso, este va a ser un medio que va a ser proyectado en pantallas, por lo tanto es lo que a nosotros más nos interesa. Bueno, entonces ya teniendo esto, vamos a pasar a crear nuestro documento. Bien, lo que sí cabe mencionar también es de que yo acá lo voy a trabajar con una sola mesa de trabajo, pero a ustedes seguramente les van a hacer falta un par de mesas más para poder completar la información que nosotros vamos a manipular en este documento, ya que el contenido de los perfiles de color es bastante extenso y los vamos a ir decorando con algunas imágenes para poderle ir dando un poquito de mayor dinamismo a la pieza que nosotros vamos a estar creando. Bien, procedemos entonces a crear nuestro documento y acá lo tenemos. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las herramientas de diagramación y algunas características que encontramos dentro de la paleta de carácter y la paleta de párrafo. Entonces, para ello, diagramación es el arte que a nosotros nos ayuda a poder establecer bases, establecer reglas sobre textos escritos proyectados para que estos visualmente sean más atractivos que si nosotros lo redactáramos como una simple hoja de Word. Entonces, acá vamos a trabajar una serie de infografías y como ustedes saben, las infografías son unas láminas, ¿verdad?, que buscan mostrar los conceptos básicos de lo que nosotros estamos trabajando para transmitir información. Acá lo vamos a hacer un poquito más extenso, no es específicamente una infografía porque acá sí vamos a utilizar bastante texto, puesto que ese va a ser el objetivo de nuestro curso o de nuestro ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecer márgenes. Los márgenes son muy importantes dentro del diseño, ya que si nosotros dejamos todo topado a los costados, puede que en algún punto cuando nosotros vayamos a imprimir o quizás vayamos a cortar, vayamos a perder algunas secciones de nuestros textos o de nuestras figuras simplemente porque no contemplamos esos márgenes. Hay distintos tipos de margen, pero hoy no vamos a profundizar en eso, vamos a trabajar con los más básicos. Presionamos el comando Control R para obtener las reglas que nos salen acá. Si a ustedes no les aparecen, Control R es el comando para que aparezcan y desaparezcan a su vez. Si ustedes se dan cuenta, acá aparecen y desaparecen con Control R. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces va a ser crear nuestro margen inicial. Vamos a trabajar con un margen de 1 centímetro o en este caso serían 10 milímetros porque nuestras reglas están con la unidad de medida con la cual nosotros decidimos crear nuestro documento. Si nosotros queremos cambiar, pues bastaría con que demos un clic secundario acá sobre la regla y en lugar de que tenga marcado milímetros vamos a marcar centímetros. Automáticamente las dos reglas cambian y ahora en lugar de que diga 10 tiene un 1, ¿verdad? La única diferencia pues es la unidad de medida, ¿verdad? Milímetros y centímetros tienen el mismo sistema decimal de medida. Bueno, entonces en este caso 1 centímetro lo vamos a colocar acá. Esto que estoy arrastrando acá es una línea guía, es una línea que cuando nosotros exportemos no va a aparecer. Entonces puedo utilizar una cantidad bastante alta de líneas guías sin que a mí me importe
que esto vaya a verse reflejado en lo visual, porque simplemente no va a pasar, ¿verdad? Las líneas guía no son parte del resultado final de nuestras piezas. Bien, ahora colocamos el otro acá y tenemos ya nuestro primer margen, el margen izquierdo y el margen superior. Nos toca colocar el margen inferior y el margen derecho. Para ello nos vamos a mover a la parte inferior de esta página. Podemos venir al menú ventana y podemos buscar el navegador. El navegador es esta paleta que ustedes ven acá. Acá se ve como una paleta bastante básica que nos muestra el área de nuestro documento y hacia dónde nosotros podemos movernos. Ciertamente podemos movernos con la mano. Si nosotros presionamos la barra espaciadora, podemos utilizar la herramienta de zoom también para acercar y alejar, pero también tenemos esta herramienta que a nosotros nos ayuda a poder establecer diferentes rangos de zoom y colocarnos en partes específicas de nuestro documento. Es una especie de mapa, por así decirlo, que a nosotros con un solo clic nos va a ayudar a colocarnos en la parte que nosotros necesitamos. Bueno, entonces acá tenemos 30. Vamos a ampliar un poquito más. Vamos a ponernos acá en 29 para dejar 1 centímetro. Y acá teníamos, si mal no recuerdo, tenemos exactamente 21, lo vamos a dejar a 20. Entre más nosotros ampliemos nuestra pantalla, entre más zoom, se van a dar cuenta que las reglas se ajustan a este zoom, ¿verdad? Acá nos muestra cada milímetro del documento que nosotros estamos trabajando. Si lo hacemos más pequeño, pues por obvia razón esto también se empieza a hacer un poquito más pequeño. Entonces nos colocamos en el 20, que sería por acá, y con esto ya tenemos lo que serían nuestros márgenes iniciales, ¿verdad? Ya tenemos nuestros márgenes generales. El espacio, el cuadrado que nos queda acá, es lo que nosotros necesitamos entonces para poder, o que es lo que nosotros vamos a utilizar para poder establecer, para poder encajonar el texto que nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces nuestro documento tiene un largo total de 30 centímetros. A estos 30 centímetros nosotros le vamos a quitar, en este caso, 2 centímetros, que son lo que ocupan nuestros márgenes. Nos queda un espacio total de 28 centímetros y lo vamos a dividir en 3 para tener 3 columnas de texto, lo que nos da como resultado un espacio de 9.33 centímetros. Entonces, como acá ya tenemos 1 centímetro, se lo vamos a sumar y aquí vamos a tener entonces 10.33 centímetros. Ampliamos para que se nos sea un poquito más fácil. Solo nos vamos a ubicar bien. El 10 está acá. Ahí estamos. 10. O bien, para no hacernos tantas bolas, podemos hacer lo siguiente también. Podemos tomar un cuadrito. Lo vamos a colocar acá. Le vamos a poner color para poderlo manipular. Vamos a poner uno más visible, rojo. Lo copiamos. Ahí, si se dan cuenta, nos genera una especie de candado que nos dice formar intersección, porque se está colocando justo a la par del cuadrado que habíamos tenido anteriormente. Lo soltamos y hacemos lo mismo con el siguiente. Bien, ahora vamos a seleccionar los 3 presionando Shift y damos un clic en cada uno y ampliamos hasta nuestra otra línea guía. Con esto entonces ya tenemos definidos los 3 espacios que nosotros necesitamos para poder generar nuestras columnas de texto. Jalamos una línea guía y la colocamos en los costados de cada uno de los cuadros que nosotros acabamos de colocar. Ya no nos sirven estos cuadritos y entonces ahora tenemos el espacio para trabajar, pero ojo que todavía nos falta generar nuestro interlineado, porque si nosotros venimos y generamos acá nuestras capas de texto, nos va a pasar esto. Y hacemos la otra acá. Si se dan cuenta, los textos nos quedan completamente topados y no tenemos una separación adecuada entre cada columna de texto. Entonces necesitamos generar un interlineado entre cada una de ellas. Para este ejercicio me parece propicio mencionar que no vamos a aceptar texto ficticio, sino que vamos a utilizar texto real. Por lo tanto, ustedes tienen que realizar su investigación, ¿verdad? Una investigación exhaustiva para
fundamentar la información de lo que vamos a entregar. Acá nos vamos a colocar en este espacio. Si teníamos 9.3, nos vamos a colocar acá en el 3 para mantener 1 centímetro. Me parece que es mucho. Entonces lo vamos a limitar. Si aquí tenemos el 3, vamos a colocarlo por acá. Acá en 7,5 lo vamos a colocar. Sí, me parece que está mejor. Ahora puedo repetir la misma estrategia que hice con el cuadrito anterior, que generó uno acá. Le vamos a poner color. Lo paso hacia el otro costado para saber exactamente dónde colocar mi línea guía. Ya que tengo esto, me voy a mover hacia acá. Voy a pasar este acá y lo coloco justamente en el centro, y ya con esto puedo sacar mis otras dos líneas guía. Si yo considero que nuestros márgenes siguen estando, quizás los márgenes centrales están muy pegados, pues puedo eliminar un poco el espacio dentro de ellos, pero me parece que para fines prácticos aquí estamos bastante bien. Vamos a generar nuestras columnas de texto. Y sí, me parece que ahí estamos bien. Sí, estamos bien. Bueno, entonces, aquí no estamos dando medidas específicas, ¿verdad? El interlineado también lo pueden manipular ustedes a discreción. Ustedes pueden ser, ustedes con su criterio propio, pues pueden decidir qué tan espaciado necesitan el texto, ¿verdad? Esto solo es una pequeña observación. Lo que sí es claro es que necesitamos un interlineado. Puede ser un poquito más pegado, o pueden dejarlo así como lo estoy trabajando yo en este caso. Vamos a proceder de una vez a ver algo muy importante dentro de lo que es la paleta de párrafo, y es que los textos, cuando se trabajan en columnas, sí necesitamos colocarlos con su opción de ahí se me fue el nombre, de justificado. El justificado, como ustedes ven acá, como ven los diagramas que tenemos acá, establece, ¿verdad?, los parámetros necesarios para que todas las líneas estén pegadas a las cajas de texto, es decir, que no tengamos estos vacíos que nosotros vemos por estos costados, ¿verdad? Cuando tenemos un punto y aparte, pues aquí sabemos que si este espacio no tiene que quedar en blanco, pero todos estos espacios que tenemos acá no los necesitamos, y es más, hace que nuestra pieza se vea un tanto extraña, ¿verdad?, que pierda formalidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para quitar eso? Fácilmente, venimos a la paleta de párrafos. Si ustedes no la encuentran, no la tienen activa, vienen a la paleta de texto y acá la seleccionan. Pueden seleccionar carácter y con ella viene la paleta de párrafo. Tenemos acá párrafo, acá me desaparece porque yo ya la tenía activa. Vuelvo a venir a texto, le doy párrafo y ya me aparece. Entonces, lo que hace el justificado es esto. Si se dan cuenta, ahora me dejó una línea perfecta acá, alineándome los textos a los costados, ¿verdad? Y también es muy importante aprender que en este caso la separación de textos ya no es necesaria. Si se dan cuenta, estos guioncitos que a nosotros nos aparecen acá ya no son muy habituales dentro del mundo del diseño. ¿Por qué? Porque simplemente esto se utilizaba más que todo cuando nosotros trabajábamos con máquinas de escribir, ¿verdad? Cuando ya no teníamos espacio en el papel para seguir escribiendo, pues entonces necesitábamos cortar las palabras en dos para poder seguir trabajando en nuestros textos, ¿verdad? Pero en este caso ya no es tan necesario porque la computadora se encarga de poder ordenar nuestros textos. Entonces, este botoncito que tenemos acá, le vamos a quitar este check para que haga esto. Y si se dan cuenta, nos desaparecieron los guiones y una vez más tenemos más ordenado el texto que nosotros vamos a trabajar en este caso. Bueno, con esto tenemos ya lo que necesitamos para poder ir diagramando nuestras piezas. Cabe mencionar que dentro de la paleta de párrafo pues tenemos exactamente las mismas opciones que nos daría Word, por ejemplo, ¿verdad? Que es alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha. También tenemos justificar a la izquierda, justificar al centro, y tenemos justificar a la derecha, y tenemos un justificado completo, ¿verdad? Que no nos va a respetar, si ustedes se dan cuenta, las líneas acá del centro
esta que nosotros acá nos la dejó acortada, acá no la pone completa, ¿verdad? No la justifica hasta el final. Entonces acá genera un efecto visual que no es muy atractivo, ¿verdad? Que no, quizás no se ve muy formal. Entonces yo sí les recomendaría en este caso que nosotros podamos utilizar la primera, que sería justificado a la izquierda, justificado al centro. Muy pocas veces se utiliza también dentro de lo que son las columnas del texto. No quiere decir que no se deban utilizar, pero como les repito, muy pocas veces se utiliza. Bueno, entonces primero vamos a trabajar como se debe, ¿verdad? Este ejercicio se trata de generar una lámina informativa sobre lo que son los perfiles de color. Entonces necesitamos generar un título atractivo para nuestro documento. Los títulos generalmente siempre son más grandes que el resto del texto que nosotros vamos a utilizar. Asimismo también vamos a aprender a generar otros tipos de texto que no sea propiamente en caja para que nuestros documentos pues sean un poquito más dinámicos. Entonces lo que voy a hacer primero en este caso va a ser bloquear mis líneas guía, porque estas se pueden estar moviendo todo el tiempo y si no las bloqueamos corremos el riesgo de que accidentalmente nosotros las movamos y pues el orden llegue a verse un poquito condicionado. Entonces la selecciono como una selección normal y presiono el comando control 2 que hace que mis líneas se bloqueen. Tengo una todavía desbloqueada que es la que tengo acá en la parte de abajo. Simplemente vengo, la selecciono y le doy control 2 y con esto, si ustedes se dan cuenta, ya solo tengo seleccionado mi texto. En cambio, si yo no hubiese hecho esto y hago esta selección, muevo todo incluyendo las líneas guía y esto es algo que nosotros queremos evitar, ¿verdad? Entonces con mis líneas guía seleccionadas yo presiono control más 2, control 2 sin el más, ¿verdad? Solo únicamente control 2 para poder acceder a este comando que es bloquear nuestros textos. Bueno, entonces habíamos hablado también de la importancia que tiene el descargar fuentes tipográficas, ¿verdad? Familias tipográficas. Y en este caso pues vamos a buscar una que nos ayude a generar un poquito de mayor dinamismo para el título que vamos a crear. Entonces en primer lugar yo voy a colocar perfiles, que es una de las palabras primordiales dentro de esto, ¿verdad? Tenemos acá, vamos a buscar una tipografía que sea un poquito atractiva. Vamos a ver por acá si encontramos una rapidito. Bueno, vamos a colocar esta. Lo vamos a colocar justo acá y vamos a ocupar únicamente las primeras dos columnas. Abajo le vamos a colocar perfiles de color. Por supuesto, ustedes pueden hacer uso de sus propias familias tipográficas, ¿verdad? No tienen que utilizar exactamente las que yo estoy utilizando en este caso. Ahora bien, como la palabra de color me va a requerir mucho más espacio o exactamente el mismo espacio que la palabra perfiles, yo no lo quiero hacer así. Yo quiero que esto quede un poquito más corto, pero que las letras me lleguen hasta el final. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacerlo de manera manual sería dar clic con la herramienta de texto y empezar a darle espacios, ¿verdad? Pero existe una forma más sencilla y más automatizada en la cual Illustrator puede ayudarnos a mejorar esto, ¿verdad? Y es que la paleta de carácter tiene una cantidad bastante interesante de elementos que nosotros podemos modificar para poder generar elementos un poquito más dinámicos. Entonces acá, esta sección de acá es lo que nos controla el tracking, ¿verdad? El tracking es el espacio que nosotros vamos a encontrar dentro de cada una de las letras. Entonces si nosotros venimos y le damos clic acá, se dan cuenta que estas se empiezan a despegar. Acá se va a hacer muy lento, por lo tanto le vamos a dar un número de 400 y vemos que estas ya se empiezan a separar. Vamos a darle 600 para ver si llega al final. Se nos pasa un poquito, vamos a bajarle quizás a 550, un poquito más, 575 y con eso tenemos, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos nuestro título con un modelo un poquito más práctico. Aún no
empiezo a aplicarle colores porque quizás coloquemos un fondo de un color un poquito más llamativo, o bien lo mantengamos en blanco para poder explotar un poquito más los colores, ¿verdad? Entonces podemos ir jugando de una vez con la aplicación de colores, o bien podemos ir trabajándolo más adelante. Lo que sí tenemos que tener claro también es de que si vamos a utilizar otro tipo de letra acá, al momento en que nosotros la elijamos, el tracking ya no se va a aplicar de la misma forma, ¿verdad? Porque el tracking también tiene en cuenta los espacios que cada fuente tipográfica tiene. Si ustedes se dan cuenta, la tipografía que yo tengo elegida ahorita es más compacta que la que teníamos inicialmente. Entonces acá va a depender bastante de lo que nosotros, del tipo de letra que nosotros estemos utilizando. Vamos a buscar una que sea un poquito más simple, quizás más delgada. Esta me parece bien. Recordemos que en cuanto a elementos decorativos se refiere, pues podemos nosotros hacer los propios, ¿verdad? En este caso podríamos colocar acá un rectángulo. Podemos buscar la paleta de capas que nos puede ayudar a entender cómo están las jerarquías acá. Aquí vemos todos los elementos, incluyendo las líneas guía que nosotros tenemos, ¿verdad? En este caso vamos a pasar esto hacia arriba y vamos a cambiarle el color. Perdón, vamos a ver acá. Y ahora vemos que sí se encuentra ya arriba del cuadro negro, ¿verdad? Si esto se encontrara abajo del rectángulo, vemos que desaparece, ¿verdad? Simplemente porque es una cuestión de jerarquías, ¿verdad? El que está arriba, por ende, tiene prioridad, por así decirlo. Es el que nosotros vamos a ver. Vamos a colocar esto justo acá a la mitad. Y esto aquí de perfiles de color sí lo vamos a dejar en negro. Simplemente que sea el mismo negro. Voy a utilizar mi cuentagotas para copiar este color de acá. Y lo tenemos acá. Vamos a dejar que esto tope, para que nos dé la sensación de que está saliendo de el rectángulo que acabamos de crear. Podríamos dejarlo así, aunque la L pues pierde algunas de sus propiedades, justamente porque el palito es muy delgado, entonces no nos conviene dejarlo pegado, y vamos a volverlo a su estado natural. Vamos a dejarlo acá y listo. Podemos seguir aplicando algunos detalles para poder ir teniendo mayor dinamismo. Vamos a colocar acá una especie de sombra. Recuerden que todo esto es creatividad mera del artista, ¿verdad? De quien está creando la pieza. Y yo siempre les menciono que no es malo buscar inspiración en internet, pero lo ideal es que nosotros pues aprendamos a generar pues nuestras propias herramientas, ¿verdad? Nuestras propias, que todo nuestro contenido pues trate de ser un poquito más original. Acá, si ustedes se dan cuenta, se sale. Yo lo voy a colocar justo en el punto de acá, para que cuando nosotros hagamos la exportación me tome en cuenta desde este punto, no importando que esta parte se salga, porque esta la exportación la deja sola, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Le hicimos una pequeña sombra, tenemos acá, y podemos proceder ya a lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a plasmar algo que yo quiero mostrarles acá. Tenemos tenemos esta manzanita acá que yo había elegido con antelación. La vamos a hacer un poquito más pequeña. Lo que sí es cierto es que esta manzana, solo quiero ver algo así, trae un fondo blanco, ¿verdad? Entonces si esto lo colocáramos encima de lo que tenemos acá, no lo va a ocultar. Hay algunas herramientas que Illustrator tiene, como esta que se llama calco de imagen, que a nosotros pues nos ayuda a poder generar una imagen un poquito más
en trazos, permítame, se lo vamos a ver. Bueno, acá solo me lo tira en blanco y negro, entonces no nos está funcionando. Vamos a ver. Foto de alta fidelidad, vamos a ver. Vamos a dejar que complete el proceso. Y si le damos a expandir, sí, acá no la vectorizó. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos ahora ya es una imagen a la cual podemos eliminarle el fondo. Creo que ya no tenemos la original, ahí estamos. Y si nosotros la colocamos acá, se dan cuenta que ya no tiene el fondo, ¿verdad? Y se ve prácticamente igual a como nosotros la fuimos creando. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño juego. Vamos a colocarla por acá, vamos a dejar que parte de la manzana pues salga. Y vamos a cambiar algunos de estos colores para que tenga un poquito de mayor relación con lo que nosotros venimos trabajando acá. Vamos a poner esto en rojo. Y esto de acá quizás usemos un tono de por acá para que tenga un poquito de mayor relación. Creo que ahí estamos. Y así empezar a trabajar con un poquito de mayor, de más color, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo voy a hacer va a ser dibujar una parte. Aquí me generó este detallito que no sé de qué era. Ah, creo que... no, sí está agrupado. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer acá... ah, bueno, este grisito tal vez lo vamos a poner como una especie de rosadito acá. Y le vamos a bajar un poquito el color, para que sigamos manteniendo pues esa tonalidad de colores, ¿verdad? Bueno, entonces lo que yo quiero es que mi texto no empiece cuadrado, sino que en cambio fluya alrededor de la manzana. ¿Qué es lo que yo necesito hacer entonces? Es dibujar la forma de cómo quiero que sea mi caja de texto. Comienzo dibujando alrededor de mi línea guía para posteriormente dibujar el contorno de mi manzana. Acá me va a empezar a generar los trazos. Nos vamos a colocar por acá. Vamos a venir y nos vamos a colocar por acá. Si presionamos la tecla Shift nos hace líneas rectas, ya sea horizontales o verticales. Bueno, tenemos esto. Le vamos a quitar el color y posteriormente vamos a utilizar la herramienta de texto para poder generar nuestra caja de texto. La inicial, la primera que habíamos hecho, la cuadrada, veníamos y seleccionábamos la herramienta de texto y hacíamos un rectángulo normal, ¿verdad? Ya con eso nos generaba nuestra caja de texto. En este caso, seleccionamos nuevamente nuestra herramienta de texto y buscamos el trazo que acabamos de crear. Si ustedes se dan cuenta, nuestro puntero cambia. Tiene una especie de círculo alrededor de el elemento del símbolo del texto como tal, ¿verdad? Y esto significa que si nosotros damos clic nos va a hacer una caja de texto al margen de lo que nosotros acabamos de dibujar. Entonces damos clic y como ustedes se dan cuenta, aquí me creó ya mi capa de texto, ¿verdad? Bueno, las letras se ven muy separadas, pero es justamente porque tienen un tamaño demasiado alto. Acá le vamos a bajar y entre más le bajamos, bueno, tenemos consecuencias de lo que nosotros generamos anteriormente, y es que el tracking acá está en 575, por lo tanto nos está dejando mucho espacio dentro de las letras. Entonces vamos a regresarlo a su forma original, que sería el 0, y acá vemos entonces que ya mi texto empieza a tener mayor sentido, ¿verdad? Entre más pequeño es mi texto, pues mejor se va a adaptar a esta forma. Bueno, entonces acá me está colocando texto simulado, ¿verdad? Esto que dice Lorem Ipsum es un texto simulado que Illustrator nos coloca para poder ir teniendo un poquito de mayor, para
nos permite previsualizar cómo se mirarían nuestras cajas de texto, ¿verdad? Yo ya investigué un poquito acerca de lo que son los perfiles de color. Como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante la información, pero si necesitamos ahondar un poquito en los detalles, ¿verdad? No simplemente quedarnos con la primera página que nosotros encontramos, porque si lo hacemos así, justamente sí nos vamos a encontrar con poca información, pero información acerca de lo que son los perfiles de color sí vamos a encontrar bastante. Acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos que la mayor parte de los párrafos tienen un máximo de 4 a 5 líneas, ¿verdad? Entre cada punto y aparte. Y pues eso es lo aconsejable, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a superar nuestras cajas de texto con 12 líneas sin poner un punto y aparte, porque esto también ayuda a descansar la vista de nuestros lectores. Vamos a copiar esta parte de acá y la vamos a pegar acá en la primera caja de texto que nosotros hicimos. Si se dan cuenta, me está generando una especie de elemento que no tiene mucho sentido, y esto es porque la tipografía que yo estoy utilizando en este caso no tiene números, ¿verdad? No tiene numeración, por lo tanto me lo reemplaza con un elemento predefinido que la fuente ya tiene. Entonces esto se soluciona bastante fácil eligiendo una tipografía normal, ¿verdad? Una tipografía que sea parte, que nosotros conozcamos, que sí va a tener números dentro de su estructura. Entonces acá yo voy a elegir la Times New Roman, que es una de las tipografías más utilizadas dentro del mundo de la literatura. ¿Por qué? Porque las colitas, esto es lo que se conoce una tipografía con serifa, ¿verdad? Y la serifa, lo vamos a ver también en fundamentos del diseño, se caracteriza principalmente por estas colitas que tienen acá, ¿verdad? Estas colitas no están hechas únicamente por adornar nuestras piezas, sino que también proporcionan un descanso visual, ayudan a que la vista del lector no se sienta tan cansada cuando estamos leyendo, cuando estamos trabajando, o cuando estamos leyendo textos que tengan bastante flujo. Entonces esta es una tipografía bastante utilizada acá, y vamos a hacer uso de ella, ¿verdad? Ustedes pueden elegir otra siempre y cuando sea serifa, ¿verdad? Aquí podemos encontrar algunas, podemos encontrar diferentes, ¿verdad? Las computadoras por defecto traen. Lo que sí no es válido es utilizar tipografías muy gruesas como esta que tenemos en pantalla, tipografías muy adornadas como estas que tenemos acá, porque de por sí ya generan demasiada carga visual. Entonces una Bodoni, una Book Antigua, una Bookman en sus opciones más simples, sin negrita, sin que esté inclinada, nos ayudan a tener mayor dinamismo, ¿verdad? Dentro de nuestras piezas. Acá incluso podríamos decir que no es forzoso que nosotros utilicemos una tipografía con serifa. Podemos utilizar tipografías sans serif, que son las que no tienen estas colitas, y podríamos, por ejemplo, tenemos la Century Gothic, ¿verdad? Que también se suele utilizar mucho, pero la característica sigue siendo la misma, ¿verdad? Tipografías simples en sus versiones ordinarias, sin utilizar las negritas, ¿verdad? Para que nuestro texto no se vea demasiado cargado. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vemos que el flujo del texto siguió la forma que nosotros vectorizamos al inicio. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Justificamos al centro, algo que tampoco tenemos que tener, ¿verdad? Vamos acá a justificar hacia la derecha para que nuestro texto tenga mayor fluidez. Vamos a generar una capa de texto más acá. Aquí podemos utilizar una línea guía para seguir manteniendo el tamaño, ¿verdad? Para seguir manteniendo la misma línea. La vamos a generar acá. Y con nuestro puntero la vamos a subir para que tope completamente acá. Bueno, ya que tenemos esto, si ustedes se dan cuenta, acá nos aparece un signo más. ¿Qué significa este signo más? Significa que el texto que nosotros pegamos dentro de nuestra lámina no cupo en el espacio que nosotros habíamos asignado. Por lo tanto, hay texto rezagado, hay texto que está oculto acá. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Venir acá, presionamos este
damos doble clic y si se dan cuenta, ahora ya me creo esta capa acá en donde me muestra el texto que hace falta, ¿verdad? Vamos a darle control Z y lo que vamos a hacer es darle clic. Vamos a ver acá. Bueno, acá me lo tendría. Bueno, aquí me lo sigue pegando en la misma forma, que es la que nosotros habíamos dibujado, ¿verdad? Pero en este caso lo que podemos hacer entonces es que venimos, copiamos esto o lo podemos cortar. Vamos a eliminar acá. Y vamos a pegar acá, en lugar de esto que ya teníamos acá definido. Damos Enter, vamos a traer el resto del texto que yo necesito para esto. Por supuesto, ustedes van a llenar sus documentos de más imágenes y de más información. Acá vamos a pegar esto para que se sobresalga nuevamente. Si se dan cuenta, acá tenemos mucho espacio, tenemos que recortar. Acá un espacio es lo único que necesitamos, ¿verdad? No necesitamos tener más dentro de cada una de los textos de párrafo. Seguimos encontrándonos con que tenemos texto rezagado. Ahora lo vamos a colocar acá. Y si ustedes se dan cuenta, me sigue manteniendo el mismo tamaño. Aquí lo vamos a ampliar un poquito para que llegue a los bordes de lo que nosotros, de la columna que nosotros habíamos trabajado. Bueno, si bien es cierto, esta columna de acá es más pequeña, ¿verdad? Estas dos, las dos de los costados son un poco más grandes que estas, porque acá restamos un poco del espacio del centro cuando generamos nuestros márgenes, ¿verdad? Pero son detalles que nosotros en algún punto pues tenemos que tener en cuenta. Entonces, ya que tenemos esto acá, lo podemos subir. Vamos a subir esto acá, porque esta sí me interesa que llegue hasta arriba. Vamos a ampliar acá. Esto lo vamos a llegar hasta abajo. Y con esto pues yo ya podría seguir pegando más texto, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer una selección del texto. Tienen que leer y tienen que decidir qué es exactamente lo que van a pegar en este caso, ¿verdad? No simplemente pegar texto por pegar. Yo lo estoy haciendo así para que nuestro video no se alargue demasiado. Ya con esto pues nosotros tenemos, por así decirlo, tendríamos terminada la parte del texto, ¿verdad? Pero necesitamos hacer que nuestra hoja pues tenga un poquito de mayor dinamismo. Aquí vamos a poner un cuadro y lo vamos a enviar hacia el frente, ¿verdad? Lo vamos a enviar hasta la parte de atrás. Le damos acá enviar detrás y como se dan cuenta, nuestra manzana quedó muy bien dibujada. Pero también tenemos que ser conscientes de que para que esto suceda tenemos que trabajar con imágenes de buena calidad, y la manzanita que yo había elegido acá tenía muy buena resolución, ¿verdad? Tenía muy buena presentación. En cambio, si nosotros traemos esta que tiene 200 por 225 píxeles, pues los detalles sí se van a ver un poquito afectados. En cambio, esta vemos que la ilustración está bastante bien trabajada. Vamos a colocar aquí un tono un poquito más llamativo, por así decirlo. Quizás podemos hacerlo degradado, ¿por qué no? O bien podemos generar alguna especie de adorno visual. Ahí sí que aquí realmente la cantidad de piezas que nosotros vayamos a utilizar con nuestros fondos ya va a ser cuestión de nosotros, ¿verdad? Esto va a quedar completamente a discreción de cada uno de ustedes. Vamos a cambiar aquí un poquito el tono y vamos a venir una hacia adelante, y ahí empezamos a tener ya un poquito de mayor estamos empezando a romper un poquito lo que es la monotonía, ¿verdad? Le vamos a sacar una copia a esta y la vamos a pegar. La vamos a pegar ahí mismo. Recordemos que para pegar en el mismo sitio le damos Control Shift V. Yo le voy a quitar el relleno y en cambio le voy a dar un trazo que va a ser el mismo color que venimos trabajando ahorita, y lo hacemos un poco más grande. Le vamos
vamos a organizar, lo enviamos detrás y luego le damos una hacia adelante. Hacia adelante, ahí estamos. Vamos a darle un poquito de mayor grosor a nuestro trazado para que se vea un poquito más. Y así podemos ir generando más y más y más. Podemos colocar otra acá, podemos colocar otra acá y podemos colocar quizás otra más hasta acá. Recordemos que si nosotros hacemos un cuadrado acá, posteriormente seleccionamos todo y le damos máscara de recorte, nos va a generar nuestra pieza así. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos una lámina un poquito más, más estética, ¿verdad? Las líneas guía de nuevo no van a aparecer. Vamos a darle control al 2 solo para seleccionarlas y eliminarlas, y nuestra pieza se vendría viendo de esta manera. Creo que mi línea guía está. Por alguna razón no la puedo seleccionar, pero bueno, tampoco nos genera tanto problema. Cuando nosotros aplicamos la máscara de recorte, pareciera que ya todo quedó como un elemento final, ¿verdad? Que nosotros no podemos ir modificando, pero esto no es del todo cierto. Lo que nosotros podemos hacer acá es que damos doble clic y entramos, vamos dando doble clic a cada uno de los elementos y podemos ir entrando para poderlos modificar. Incluso la manzana esta que tenemos acá, podemos haberla colocado acá de fondo, hacerla completamente, hacerla mucho más grande y hacer que tenga un poquito de mayor presencia dentro de nuestro documento. Incluso esto mismo pudo haber sido el fondo de todo, ¿verdad? Si nosotros así lo hubiésemos querido trabajar, hubiera sido un fondo, podríamos decirlo, un tanto dinámico, ¿verdad? Observen. Pero en este caso lo vamos a dejar solamente acá. ¿Se recuerdan que habíamos hablado de los famosos efectos de fusión? Venimos aquí a opacidad, normal, podemos ir cambiando, buscando uno que quizás se adapte un poquito más al fondo, para que no nos genere tanto peso visual. Ahí se ve bastante interesante. Volvemos acá, vamos a seguir viendo. Tal vez luz fuerte nos ayude un poquito más, es demasiado. Y así podemos ir experimentando, ¿verdad? La verdad es de que en el tema de la ilustración como tal, mucho tiene que ver con la experimentación, ¿verdad? Que nosotros podamos, vamos a dejarlo aquí en superponer, me gustó mucho cómo se miraba acá. Y por último solo lo vamos a acomodar acá, en donde teníamos esto. Lo interesante de esto es de que está superponiendo los colores dentro de algunas de las piezas, y observen que nos genera ese efecto interesante, ¿verdad? Sí nos da algunas cositas que nosotros no hubiésemos pensado al inicio. Entonces les digo, no todo es completamente planeado, algunas cosas pueden resultar un tanto fortuitas, pero depende de nosotros, ¿verdad? El que nosotros podamos ir experimentando con los elementos que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio va a ser que nosotros hagamos una serie de al menos 4 páginas con la investigación de lo que son los perfiles de color, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes gustan, podemos trabajar con la información que tenemos acá. Acá está la página tips.clipstudio.com diagonal, bueno, pueden buscarlo así. Venimos acá para no darles tantas vueltas. Si se dan cuenta, si ustedes se meten a las primeras páginas, se van a dar cuenta que la información que encuentran es bastante escueta, es muy poquita, ¿verdad? Pero como les digo, no quiere decir que eso sea lo único que tiene que ver con perfiles de color. Estamos hablando de que tenemos los 3 primeros resultados que nos ofrecen muy poca información. En cambio, la cuarta es la que más información a nosotros nos está ofreciendo.
Entonces vamos a trabajar con esta información y si se dan cuenta tenemos cinco secciones en el índice. Entonces vamos a trabajar una sección por cada índice. Perfiles de color, propósitos y funciones. Ustedes pueden agregar por supuesto subtítulos acá, ¿verdad? Acá podríamos haber colocado página 1 y tal y tal. Página 2, seguimos con el mismo título. Si ustedes quieren quitar el título pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces aquí a utilización de los perfiles de color. Si tienen poco texto no se preocupen, utilicen imágenes para rellenar los espacios que ustedes consideren necesarios. Si consideran que es demasiado el texto, pues entonces hagan un resumen, ¿verdad? Pero como les digo, tratemos de leer un poco, ¿verdad? Para poder entender realmente también cómo es que funcionan los perfiles de color, porque estos son muy importantes, ¿verdad? Los perfiles de color también nos ayudan a que la fidelidad de los colores se mantengan cuando nosotros vayamos a realizar un tipo de impresión, ¿verdad? Es información que nosotros como diseñadores tenemos que tener siempre a la mano y tenemos que tener el conocimiento necesario para poder comprender qué son estos elementos y qué es lo que nosotros vamos a trabajar. Bueno, ya teniendo esto, digamos que ya tengo mis 5 páginas. Por supuesto ustedes van a hacer una elección más bonita de colores, ¿verdad? Que la que yo hice acá. A mí esta pues me parece que no fue la más bonita. Vamos a ver que quizás un amarillo de fondo nos hubiese estado peor, creo yo. Si le ponemos un rojito, tal vez este de acá. Bueno, esto nos obligaría a cambiar el color de la letra, pero bueno, como les repito, esto es cuestión de ir experimentando, ¿verdad? Elementos que a nosotros no nos gusten, recordemos que los podemos ir cambiando, ¿verdad? La idea es que estéticamente nosotros podamos generar una pieza que sea mucho más atractiva, ¿verdad? Más atractiva que lo que nosotros encontraríamos pues en el periódico como tal, ¿verdad? Como diseñadores podemos hacer uso de diferentes elementos, podemos ir incrustando imágenes acá, podemos utilizar herramientas o quizás elementos de otros colores para romper también un poquito la gama de lo que nosotros estamos creando acá. Podemos crear algunos cuadritos, podemos crear algunos círculos más, quizás este lo vamos a cambiar a blanco para ir rompiendo un poquito los esquemas. Este de acá también va a ser blanco. Y así que no todo tenga que ver siempre con el amarillo y el naranja. Yo creo que todavía sigue estando mi cuadro ahí. Vamos a darle, acá no me va a funcionar porque el último cuadrito que yo creé fue este de acá, que es el que hace la máscara de recorte. Tendría que hacer uno nuevo en el caso de que ustedes suelten su máscara de recorte y le agreguen nuevos elementos. Ponemos esto acá, creamos máscara de recorte y ya tenemos esto, ¿verdad? Un poquito de mayor dinamismo con respecto a los... cortamos ya un poquito también el fondo, ¿verdad? Que no se viera tan amarillo, tan apegados a una sola gama de colores, sino podemos generar interacción de algunos otros colores. Bueno, entonces ya que tenemos esto, lo vamos a guardar ya que ustedes tengan sus 5 páginas. Ay, perdón, acá se me puso lento. Lo vamos a guardar como un documento PDF y eso es lo que nosotros vamos a publicar en nuestro espacio de Classroom, ¿verdad? En nuestro espacio que nosotros vamos a tener asignado. Acá tenemos Adobe PDF, este sería el formato que nosotros vamos a utilizar. Perfiles de color, ustedes lo complementan con su nombre. Aquí estamos al revés. Y con ello ya tendríamos nuestro documento generado. Y eso sería todo, ¿verdad? Aquí le damos guardar PDF para completar el proceso. Y con ello pues nosotros ya tendríamos terminado nuestro documento, ¿verdad? Recordemos que son 5 páginas, ¿verdad? No es únicamente la inicial que nosotros tenemos. Una página por cada sección de la página que nosotros estamos viendo en internet. Es esta con la que vamos a trabajar, la de Tips Clip Studio. Con esta información nosotros vamos a generar nuestro documento. Bueno, entonces yo espero que todo haya quedado claro. Como les comenté anteriormente, el día de hoy, pues debido a algunas actividades que se tienen programadas en la universidad, pues yo no voy a poder estar con ustedes durante el tiempo del periodo, pero
De igual manera, pues van a tener una semana para poder entregar esto, así que sus dudas me las pueden hacer llegar por WhatsApp y con gusto voy a estarlos apoyando. Entonces yo les deseo el mejor de los días y que pues todo les salga de la mejor manera.